Ahora, ¿qué podemos hacer con todo este conocimiento con los nuevos fármacos? Vámonos tendidos como bandidos. Red inmunológica. La respiración es uno de los mecanismos más importantes del cuerpo humano, ¿verdad? Porque tiene que ver con los bronquios, con los alvéolos. Tiene dos procesos: la respiración externa, que absorbe el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono, y la respiración interna, que tiene que ver cómo se transporta el oxígeno y cómo se elimina el dióxido de carbono a nivel alveolar para llevar a cabo la hematosis. Y por eso el pulmón, ¿verdad?, es un órgano intercambiador de información que requiere que la caja torácica, el mediastino, el diafragma, los músculos respiratorios estén en condiciones favorables. Si tú no aprendes a respirar, hay gente que no sabe respirar. No respira. La gente que tiene tendencia a la obesidad no sabe respirar. Le cuesta tanto trabajo mover la caja torácica que su diafragma se va atrofiando. Y eso lo veo cuando digo, inhala. Retiene y exhala. Por eso la gente que aprende Hatha Yoga aprende la ciencia de la respiración. Pero inhala, cigarro, guarda y ya no lo saca. Ahí se le queda el cigarrote, ¿verdad? Y si tú tienes a tu esposo que fuma, te da besos de dragón, cabrón. Te da un beso en la boca y te llena de quinones, de alquitranes, de benzopirenos, cabrón. Entonces es horrible, ¿verdad? Que si vas a besar la boca de alguien sensualmente, te sepa cigarro, cabrón. Y qué tóxico que una mujer tan bella y tan bonita traiga la boca de dragón. Porque el cigarro también arruga y acaba la piel. El cigarro acaba. Entonces, imagínense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ayudar a que la respiración pulmonar sea la adecuada. Vean las cantidades que el pulmón tiene que manejar para mantener un equilibrio. Y por eso, desde los bronquios, los alvéolos, se tienen que mantener limpios. Tartefedrel, junto con lifomiosod, hacen una limpieza bronquial y alveolar muy importante. Esta combinación de tartefedrel, ¿verdad? Y si yo quiero mantener las membranas alveolares en condiciones favorables, al usar tartefedrel y lifomiosod, voy a permitir un buen intercambio. Entonces, las patologías respiratorias se dividen en dos entidades. Las que reducen su capacidad volumétrica, que se afecta la capacidad de expansión pulmonar, y las que obstruyen el flujo, en donde se afectan los bronquios. Entonces, si hay colección de líquidos y moco, si hay formación de tejido fibroso, y si hay una degeneración, van a alterar el intercambio gaseoso. Entonces, por eso, lifomiosod ayuda al aparato respiratorio, ¿verdad? Y tartefedrel es el fármaco específico para hacer una limpieza respiratoria. Y si tengo un proceso de fase aguda, una bronquitis aguda o crónica, bronchialis gel, ¿verdad?, que tiene sustancias eminentemente de afinidad pulmonar, como Lobelia inflata, ipecacuana, para la tos, y cresotum, que evita el proceso de expectoración rumbrosa, brionía, que evita la inflamación, tártaros, estivatus y belladona, que modifican, ¿verdad?, que hay espasmo bronquial. Entonces bronchialis, ¿verdad?, tiene un efecto terapéutico. Y si le agrego mucosa compositum, todavía más fortalezco la función. Y si le doy buccinón compositum, que tiene los antiquinónicos como nafto y parabenzoquinón, que tienen los cigarros, entonces estoy dando un tratamiento integral. Entonces, si yo tengo una bronquitis crónica, ¿verdad?, en un paciente fumador crónico, o en un paciente fumador pasivo, o un paciente que tiene infecciones frecuentes,
o está en un lugar de contaminación, o tiene antecedentes familiares de patologías pulmonares, entonces tengo que dar un tratamiento. Y por lo general, cuando dice la gente, se le fue la gripe al pecho. Entonces, si se le fue la gripe al pecho, Gripgel, drenaje con linfomiosot, Bronchalis gel con Engistol, mucosa compositum y un fármaco que ayuda a abrir, ¿verdad?, la mucosa nasal, Euphorbium compositum. Ahí tiene una estrella de fase aguda en un proceso bronquial agudo de tipo bacterial, viral. Pero si la bronquitis es crónica, por fumador, por enfisema, ¿verdad?, entonces Bronchalis gel queda como sintomático, linfomiosot como drenaje, Tartefedrel como básico, mucosa compositum, y pueden meter el Traumel con ubiquinol compositum para ayudar a frenar la respuesta inflamatoria crónica de ese paciente. Si el paciente tiene asma, ¿verdad?, que también se inflama pero se obstruyen las vías respiratorias, y el paciente tiene disneas, sibilancias y tos, y vemos cómo hay un mecanismo múltiple, porque hay muchos virus, polvos, irritantes, citoquinas y hasta estrés y ejercicio pueden activar una crisis asmática. Entonces el paciente entra con disnea paroxística, sibilancias, angustia, taquipnea, cianosis y cambios, ¿verdad?, como el tiraje intercostal y disociación tóraco-abdominal, y entonces el paciente, su ventilación va a estar afectada. Entonces para el asma bronquial el fármaco clave es Spascuprel. Entonces, si yo tomo una ámpula de Spascuprel, una de mucosa compositum y una de Traumel, automáticamente freno el espasmo bronquial en un paciente que tiene asma. Y no tengo que usar el Ventolin ni todos esos inhaladores que no sirven para nada. Y claro, vas a complementar tu estrella con Bronchalis y con linfomiosot. En una bronconeumonía, en donde ya el proceso es a nivel alveolar, el infiltrado inflamatorio de la fase aguda, en pacientes incluso que reciben cortisona, entonces en una bronconeumonía, ¿verdad?, también me puede servir Bronchalis gel, linfomiosot, mucosa compositum, Tartefedrel, y aquí el fármaco más importante es Echinacea compositum. Ahora, si el paciente viene y está en estado crítico, tienes la Echinacea, la mucosa y el linfomiosot inyectables. 3 ámpulas de linfomiosot, 3 de Echinacea y 3 de mucosa compositum, inmediatamente en solución salina, rápidamente para que el paciente empiece a revertir el proceso inflamatorio. Y no vas a dejar que avance el proceso inflamatorio y que se te muera el paciente. Sí. ¿Puedes vaporizar las ampollas? También, ahorita lo vas a ver. Ahí viene la diapositiva para complacerla, mi querida doctora. Entonces, nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Inmunomodulación con el manejo terapéutico, ¿verdad? Y por eso cuando hay enfermedades virales, el Engistol, coenzime compositum, se utilizan para evitar las viremias, y la Echinacea también te activa el sistema inmunológico. El Engistol es un fármaco muy importante para evitar procesos virales. Es un fármaco que previene patologías virales. También es un fármaco que evita el agotamiento inmunológico. Engistol y coenzime compositum, una ampulita de Engistol, una de coenzime compositum, 5 días antes y 5 días después de una vacuna, evita el efecto tóxico de las vacunas. Por eso es un fármaco que en pediatría tiene un plus maravilloso. Y obviamente el Engistol, ¿verdad?, ¿dónde va a actuar? Va a actuar en la vía de las properdinas, produciendo ¿qué? Alfa interferón. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando vemos cómo la cascada, ¿verdad?, va a producir citoquinas, entonces aquí vemos cómo los virus, al producir el interferón, pueden ser frenados. Y si ya nos vamos a la parte específica, el alfa interferón y el beta interferón se van a activar, ¿verdad?, en esta vía metabólica a través del Engistol. Todos estos trabajos en Alemania hay un sinnúmero, aquí les dejo la bibliografía para que se den cuenta que hay toda una respuesta, ¿verdad? Se vio que hasta un 24% hay un incremento, hay una actividad hasta un 33% de los granulocitos con Engistol, ¿verdad?
Y también el engistol es capaz de activar y regular a los TH1 y TH2, porque si regula TH2 va a permitir que el paciente se recupere más rápidamente. Y el otro estímulo lo tenemos con Coenzime Compositum. Ya dijimos cómo Coenzime Compositum es un fármaco que al fortalecer el ciclo de Krebs mejora la membrana celular y hace que sea más resistente el paciente en una patología inflamatoria, ¿verdad? Y si nos metemos al ciclo de Krebs, ¿verdad?, combinado con Echinacea Compositum, entonces el resultado va a ser más favorable. ¿Por qué Echinacea Compositum sirve para patologías virales? Porque si Echinacea angustifolia te activa el sistema inmunológico, pero tienes el nosode de gripe nosode para problemas virales, tienes estreptococo y estafilococo para patologías bacterianas, el mismo medicamento tiene la información necesaria para la patología que tú necesitas tratar. Entonces, esta combinación de engistol con echinacea tiene muy buenos resultados. Cuando hay rinitis alérgica, ¿verdad?, típico de rinorrea, prurito, estornudos, obstrucción nasal, pues se va a alterar la vía de los linfocitos TH2, los mastocitos, los eosinófilos, generando mayor liberación de histamina, y por eso el cerdo no debe de estar en la dieta, porque el cerdo es rico en histamina. Las personas que son inmunoalérgicos no pueden consumir cerdo, porque están consumiendo histamina y los van a hacer más alérgicos. Entonces, en una rinitis alérgica, el detox kit es importante. Euphorbium Compositum, que tiene lufa operculata, que es el fármaco que evita el proceso inmunoalérgico. También tiene, ¿verdad?, mucosa nasalis, que recupera el tejido de la mucosa y evita la sinusitis porque metes sinusitis nosode. Es un fármaco súper completo. Y si lo asocias a mucosa compositum, pues vas a restaurar todavía más la mucosa. Entonces, linfomiosod, Euphorbium Compositum, y obviamente en niños podemos hacer inhaloterapia con espascuprel, con mucosa compositum, ¿verdad?, con Echinacea Compositum, rompes la ampulita, lo metes en el borboteador y automáticamente estás dando una inhaloterapia más biológica y mejores resultados. Entonces, para una rinitis alérgica, como sintomático quedaría grip gel, linfomiosod, Euphorbium Compositum, mucosa compositum y Coenzime Compositum. Otra vez, la vía de los TH2 haciendo inmunomodulación. Si nos metemos ya en la patología inflamatoria artrorreumática, CEL-T es el fármaco para las osteoartrosis degenerativas de todo el tejido óseo donde hay, ¿verdad?, una articulación. Tiene órganos terapéuticos, tiene fármacos homeopáticos y catalizadores que hacen que el CEL-T, ¿verdad?, no bloquee la vía metabólica del ácido araquidónico. Cuando tú das cortisona, bloqueas toda la vía. Pero puedes bloquear con los COX-1, con los COX-2, con los leucotrienos, entonces puedes bloquear la vía dejándola anómala. CEL-T modula la inflamación, evita la acidosis, evita el daño por radicales libres, permite que no haya destrucción tisular y hay un remodelamiento del tejido. CEL-T, cuando se estudió en Alemania, los primeros estudios se hacían con un polígrafo y entonces marcaba la gráfica cuando estaba la patología. Cuando ese polígrafo lo metían en un proceso llamado de difractometría por rayos, entonces la gráfica del tejido mejoraba dramáticamente. Con el paso del tiempo, se hizo artroscopía antes de CEL y después de CEL. Entonces, se midió por birrefringencia y se vio cómo nuevamente el cartílago se regeneraba maravillosamente. Pero los alemanes fueron más allá. Tomaron cartílago bovino, metieron enzimas destructivas proteolíticas y una vez que el tejido así quedó destruido, le metieron CEL-T y al sexto día se recuperó el tejido maravillosamente. Entonces, CEL-T regenera cartílago a largo plazo, más que la glucosamina, la condroitina y esas jaladitas del pleitoceno de allá afuera. Ahí tienes la evidencia. Y claro, hoy hay estudios, como CEL-T también modula a la vía de los
COX-2 y los leucotrienos, ¿verdad? CEL-T es muy seguro porque va a modular la vía inflamatoria de los... Y el estudio que tanto han cacareado, el Mozart. Entonces, el estudio Mozart, ¿verdad? Es un estudio que hizo el doctor Carlos Lozada en Miami Miller School of Medicine y que pidió, ¿verdad?, que en 24 centros con 232 pacientes se le inyectara contra placebo a nivel intraarticular CEL-T y Traumel. Entonces, ¿qué fue lo que arrojó este estudio? ¿Verdad? Que el placebo en contra con la sintomatología de cómo disminuía el dolor alcanzó una significancia estadística demostrando que también CEL-T y Traumel como combinación, el paciente mejora dramáticamente el dolor. Pero eso, este estudio a mí no me importa más lo que les mostré de cómo se regenera el cartílago, ¿verdad? Ahí es donde está lo valioso de tratar a los pacientes con CEL-T. Entonces les dejo el estudio para que puedan tenerlo. Entonces en las lesiones deportivas, ¿verdad?, en donde hay una lesión, una contusión, un esguince, un traumatismo, pues va a haber todo un proceso inflamatorio intenso y el fármaco específico es el Traumel. Es el fármaco que se inicia del fracturado, del golpeado, del deporte, ¿verdad?, y porque contiene varias sustancias que van a ayudar a frenar el proceso inflamatorio, ¿verdad? Tiene árnica, que tiene lantina, que evita las contusiones, tiene belisperine, que evita las moretones, las equimosis, tiene hipericum, que ayuda a la lesión del tejido nervioso periférico, tiene sinfitum, que permite restaurar el hueso, milefolium, que evita las hemorragias, caléndula, que evita la hipersensibilidad, camomila matricaria, que también ayuda a evitar el espasmo, ¿verdad? Amamelis para los vasos venosos, aconitum y belladona para evitar la inflamación, Epar, mercurios y echinacea para evitar las supuraciones y echinacea purpúrea para activar también al sistema inmunológico. Entonces, Traumel respeta todo el proceso vascular de un proceso inflamatorio y por eso permite la reparación y regeneración del tejido, que es lo valioso y que vimos en la inflamación.